En el siglo XIII, cuando un buen número de visitantes europeos llegaron a China por primera vez, se quedaron boquiabiertos por lo que vieron. Al subir el Gran Canal aquí en Suzhou, al veneciano Marco Polo no le cabía duda alguna que esta era la mayor civilización del mundo. A decir verdad, dijo, toda la riqueza y los recursos se hallan a una escala tan asombrosa que tendríais que verlo para creerlo. Si los chinos fueran guerreros, podrían conquistar el resto del mundo. Gracias a Dios, no lo son. Durante esta época, las revoluciones agrícolas y comerciales condujeron a una explosión demográfica que hizo que China fuera el país más poblado del mundo, como sigue siendo en la actualidad. Pero el país era autosuficiente y podía alimentar a todo su pueblo. Tal como dijo el viajero árabe Ibn Battuta, el suyo era el nivel de vida más alto del mundo, sin duda alguna. Llega un momento crucial en la vida de cualquier civilización cuando se han satisfecho las necesidades básicas para la vida del pueblo: alimentación, refugio y ausencia de violencia. Entonces se puede aspirar a extender los ideales superiores a un mayor número de gente del pueblo. El concepto clave de la civilización china siempre ha sido la búsqueda de la armonía, y todas sus manifestaciones formaban parte de esa búsqueda. Desde los dibujos del pintor, el artesano de bronce y el artesano de porcelana, hasta los diseños del tejedor de seda. Al cultivar dichas artes, la persona ennoblecida podía llevar a cabo la armonía universal que buscaba la sabiduría de Confucio. Para los chinos, esta era la misión suprema de la civilización. El camino hacia esa sabiduría seguía empezando por la magia de la escritura. Desde sus comienzos como utensilio de adivinación, la escritura continuaba siendo el medio de acceso a la sabiduría de los antepasados. El símbolo para la escritura, la señal llamada Wen, había empezado por significar los caracteres en los huesos de oráculo. Con el paso del tiempo, sus significados aumentaron y se ensancharon para abarcar la escritura, la cultura, el refinamiento y la elegancia, hasta que la escritura llegó a significar la civilización en sí misma. No era más que una forma de expresión de la manera como los chinos percibieron el mundo. Pero ahora la manera como la China veía al mundo empezaba a cambiar. Desde esta inmensa bahía en Quanzhou, en el sur de China, actualmente obstruida con sedimentos, pero en aquel entonces el puerto más activo del mundo, el almirante Zheng He embarcó en grandes viajes de exploración durante el siglo XV, que podrían haber cambiado el curso de la historia.
Zheng He navegó con sus flotas hasta Cochin, el gran puerto del sur de la India, el punto de encuentro del Oriente y el Occidente. Aquí había visto las redes de pescar chinas importadas en la época mogola. Desde hacía mucho tiempo los mercaderes indios habían comerciado con China desde este punto, cambiando pimienta y especias por porcelana y seda. Desde Cochin, Zheng He exploró el este de África y visitó el Golfo Pérsico y la Meca. Si hubiera tenido la iniciativa, podría haber descubierto el Occidente. Pasaría casi un siglo más antes de que Vasco de Gama entrase en este mismo puerto, no como portador de paz, sino como presagio de guerra y conquista. Luego, de repente, los burócratas imperiales prohibieron nuevos viajes, a pesar de su rico potencial comercial. Se desguazaron los barcos, se destruyeron sus cuadernos de bitácora y solo quedan unas pocas inscripciones de piedra en una ladera barrida por el viento para hablar de uno de los grandes misterios de la historia. Los pensadores occidentales han adoptado una actitud brutalmente sencilla para explicar la interrupción de las expediciones de Zheng He. Para ellos habría sido como parar la conquista del espacio en vísperas del primer alunizaje. Los chinos estaban anclados en el pasado, eran ignorantes, no tenían ningún deseo de adquirir nuevos conocimientos y estaban gobernados por gran cantidad de burócratas ineficaces. Era prueba también que Occidente era la fuente de ciencia, tecnología y progreso y tenía el monopolio del espíritu emprendedor. Pero como casi siempre ocurre en la historia, hay muchas maneras de enfocar la misma cuestión. Al fin y al cabo, los chinos eran los grandes innovadores tecnológicos, así que quizás se trata de cómo las diferentes civilizaciones piensan que se debe emplear la tecnología. Puede que los chinos vieran muy acertadamente a primera vista que sus verdaderos intereses se hallaban aquí, dentro de sus propias fronteras, cultivando su tierra, cultivando la vida interior, buscando esa armonía que siempre ha sido la meta de su civilización. Por contra, Occidente tenía un deseo compulsivo de cambiar, una necesidad compulsiva de adquirir el espacio moral y físico de otras personas, y se negaba a aceptar sus propios límites. Desde el siglo XVIII se suele hablar de la necesidad de Oriente de ponerse al día con respecto a Occidente. Estos días es obvio que eso está ocurriendo materialmente a nuestro alrededor, si no ha ocurrido todavía, pero hacen falta dos para poder dialogar, y quizás es el Occidente quien aún tiene que ponerse al día. Quizás aún tiene que aprender de Oriente una manera de cultivar su espacio interior, de aceptar límites sobre deseos y espacios en un mundo cada vez más finito. Al comienzo de este moderno diálogo entre Oriente y Occidente, el filósofo francés Pascal resumió así el problema del hombre occidental. No sabía estar contento él solo en una habitación vacía. La prohibición de los viajes en la época Ming era parte de una introspección más profunda en la cultura china. Ahora, y detrás de una nueva gran muralla para mantener fuera a los bárbaros, los chinos construyeron una nueva capital muy al norte, Beijing, la ciudad del norte. Aquí, en el altar del cielo, el emperador continuaba celebrando los rituales de la Edad de Bronce, creyendo que el mundo nunca cambiaría. La tradición intelectual más larga y rica del mundo se ensimismaba cada vez más. Aquí, en la Biblioteca Nacional en Beijing, existe la más asombrosa prueba, tanto de esa grandeza como de su progresivo declive. Esta es la mayor iniciativa bibliotecaria de todos los tiempos, una enciclopedia que consta de 79.000 tomos escritos a mano. Aún están en sus estanterías y cajas originales, etiquetados en verde, rojo, azul y gris, según el sistema imperial de catalogar primavera, verano, otoño e invierno,
para las obras clásicas, historia, filosofía y literatura. Es un testimonio de la idea de que todo el conocimiento pasado, presente y futuro podía contenerse en una sola sala. Pero durante todo este tiempo, lejos, en la bárbara Europa, Bacon, Newton y Descartes habían estado interesándose no por cómo perfeccionar el pasado, sino por cómo controlar el futuro. Y algunos intelectuales chinos empezaron a pedir una aproximación más abierta hacia la cultura, y entre ellos se encontraba un joven historiador poco conocido llamado Chang Shui-cheng. Estaba en vísperas de la sacudida más trascendental de la historia china desde la época del emperador Qing, es decir, el choque con el occidente y todo lo que eso engendraría. Chang Shui-cheng intentó hacer un nuevo enfoque de la manera en que los chinos habían percibido la historia desde el principio de la tradición de Confucio. Para él, la historia era un concepto que abarcaba todo el canon de la literatura china. Dijo que los textos de Confucio eran toda la historia. Confucio era un verdadero guía de la vida y además sus escritos pueden considerarse un texto histórico. Ya había pasado el tiempo en que la historia debía ser meramente un análisis y compilación minuciosa de textos por parte de los eruditos, trabajando con un plan de estudios rígido y anticuado. La historia debía ser dinámica y significativa. Algunas personas le han visto como a un precursor de la revolución, un profeta de la democracia, un enemigo del feudalismo. Indudablemente exageran. Pero en 1799, 2 años antes de su muerte, escribió una carta profética sobre la dinastía Qing y su inevitable declive y el inquietante porvenir. Dijo que esa era una época en que la historia ya no debía ocuparse únicamente del pasado, sino que debería utilizar el pasado para reforzar el presente e investigar el futuro. Y el talento del historiador, dijo, no era solamente la cultura, sino la inspiración e intuición. Pero creía que la inspiración del historiador era tal como en el I Ching, el libro de los cambios, en el sentido de que le permitía prever el futuro. En el momento de su muerte, China estaba a punto de encontrarse con otra cultura, cuya idea de la historia era diametralmente opuesta a la de la tradición china. Los europeos, con su herencia judeocristiana, creían que la historia tenía un propósito, que conducía a un fin señalado, y que ellos serían los ganadores. Las primeras descripciones chinas de nosotros, los occidentales, no son halagüeñas. Estos bárbaros tienen mal aspecto, el pelo desaliñado y un olor desagradable. No tienen ningún ritual digno de mención. Son mentirosos y bastante arrogantes. Conquistan los países por fraude y fuerza, congraciándose de una manera amistosa con los nativos antes de oprimirlos. En el seno de su comportamiento anida la violencia. Ya por el siglo XVIII, las costas del Mar del Sur de China estaban frecuentadas por españoles, holandeses, portugueses, ingleses y más tarde americanos. Todos llevaban consigo los inventos chinos: pólvora, el timón de popa, la brújula magnética y mapas de papel. Venían no solamente a vender, sino a imponer sus mercancías, sus ideas, su religión, su voluntad. Muy pronto establecieron colonias mercantiles, dominándolos despóticamente desde grandes mansiones, financiados por el comercio ilícito en mercancías como el opio. En la historia de la infamia colonial, este es uno de los episodios menos conocidos en Occidente, pero que culminó con el acontecimiento central de la historia china del siglo XIX, la Guerra del Opio. El propósito del comercio del opio era sencillamente vender opio a China. Pero en la práctica eso implicaba enganchar tantos chinos a la droga como fuera posible. Y el opio estaba prohibido en China y tenía un consumo local casi insignificante. Así que tenía que ser vendido a granel, ilícitamente, desde el único lugar de comercio permitido en el continente, Cantón, o desde bases a poca distancia de la costa, como esta. El vínculo indispensable en esta organización era la India. Allí las posesiones imperiales británicas habían aumentado durante las últimas décadas del siglo XVIII.
Como los británicos no producían nada que los chinos deseasen comprar, era en la India donde se podía cultivar el opio y en menor parte el algodón, los cuales podían ser cambiados por los lujos que los británicos deseaban, especialmente el té, que en aquel entonces se había convertido en una obsesión nacional. Así se estableció un triángulo infernal entre Gran Bretaña, China y la India, que tenía su paralelo en el triángulo trágico del siglo anterior entre África, el Caribe y Europa, el comercio de esclavos. Y este no era ningún negocio pequeño. Por increíble que suene, a comienzos del siglo XIX el opio era el mayor comercio que existía. Era como si hoy los narcotraficantes colombianos poseyeran una flota poderosa que les permitiera entrar en la bahía de San Francisco y forzar a una gran parte de la población de los Estados Unidos a ser adictos a la heroína y cocaína y aniquilar la flota estadounidense si interviniera. En lo que Gladstone llamó la guerra más vergonzosa jamás librada por los británicos, las flotas chinas, totalmente infraequipadas y anticuadas, fueron aplastadas. Fueron vencidos por la misma tecnología que ellos habían inventado, pero que habían dejado estancar. Para los chinos la derrota era una revelación pasmosa. Ahora estaban obligados a mirar impotentes mientras los bárbaros occidentales, sus inferiores culturales, empezaron a dividir el reino central en colonias con el mismo entusiasmo codicioso con que habían luchado por África y con que habían desmembrado a la India. Incapaz de contender con la presión del mundo exterior, el gobierno chino se colapsó. Los chinos fueron tratados como animales en su propia tierra por los imperialistas occidentales, enganchados a coches ligeros como deporte, y se les prohibió la entrada a sus propios parques públicos. Había llegado el gran momento de la revolución, tal como anuncia el I Ching, el libro de los cambios. La verdad absoluta está en manos de la humanidad. En 1949, Mao y los comunistas tomaron el mando en una ola de emoción y optimismo, después de años de guerra civil, hambre y gobierno extranjero. Pero con la urgencia de borrar el pasado, mataron a millones de personas para aplicar reformas imprudentes y violencia tiránica. Y todo eso en nombre de una ideología occidental y un concepto igualmente occidental de la historia. Hoy en día, el pueblo chino vive una época que puede ser una gran oportunidad. Aunque sin poder político, sin embargo, están listos para ser un gigante económico. Podrían recuperar el lugar que les corresponde como la mayor de las civilizaciones. Pero cuando sus gobernadores aplastaron el movimiento democrático aquí en la plaza de Tiananmen en 1989, demostraron el viejo miedo de las autoridades reflejado en la historia, el miedo del pasado para desacreditar el presente. En las calles, durante las noches, los chinos pueden volver a escuchar la antigua música prohibida bajo la dictadura de Mao. En el I Ching, el antiguo libro chino de adivinación, hay un apartado titulado Revolución. En una revolución, dice, hay que evitar dos errores. No debe moverse con excesiva precipitación ni emplear excesiva implacabilidad contra el pueblo.
Lo que se haga debe corresponder a una verdad superior. Una revolución que no esté basada en la verdad interior fracasará, porque al final el pueblo solo aceptará lo que su corazón le dicte como justo. Este es el significado del mandato del cielo.